Bueno, jóvenes, vamos a explicar ahora un ejemplo numérico de un experimento factorial. En este caso estamos hablando de un experimento bifactorial. En este experimento se realiza en un pasto de corte que se llama elefante y en él se miran dos factores. Es decir, este es un experimento bifactorial. Tenemos el factor A, tenemos el factor B y se utilizó eh, un, un diseño de bloques para realizar este factorial. En, la, en el factor A se están evaluando dos estaciones del año, invierno y verano. Y lo que se hace es cortar el pasto a 4 alturas de corte. En el factor B, el B sub 1 es a 50 centímetros la altura del corte. En el B sub 2 es a 75 centímetros. En el B sub 3 a 1 metro. Y en el B sub 4 a 1,25 de altura. Al combinar los dos niveles de A con los 4 niveles del factor B, 2 por 4, 8. Aquí salen 8 tratamientos. Y hay 4 bloques. 8 por 4, 32. ¿Qué es lo que se está evaluando acá? Es el efecto que produce tener pasto de corte de esta especie de elefante en el invierno o en el verano a diferentes alturas del corte y qué cantidad rinde en porcentaje de fibra. Recordemos que mientras un pasto tiene más fibra es de menor calidad. Un pasto que tiene menos fibra es de mejor calidad. Bien, entonces aquí tenemos identificadas las 32 observaciones. Y aquí tenemos los totales de los tratamientos y aquí estarían los totales de los bloques. Bien, dijimos de que los factoriales se desarrollan en dos etapas. La primera etapa lo vamos a desarrollar como que fuese un diseño en bloques completos al azar, con sus tratamientos, bloques, error experimental y total. Tenemos acá que para los grados de libertad de tratamiento sería el total de tratamientos. Dijimos que aquí hay 8 tratamientos, entonces sería 8 menos 1, 7. Bloques, decimos que aquí hay 4 bloques, por lo tanto sería 4 menos 1, 3. Y en el error experimental, los grados de libertad sería multiplicar los grados de libertad de tratamientos por los grados de libertad de bloque. 3 por 7, 21. El total sería la suma de 7 más 3, 10, más 21, 31, que sería igual a decir 32 observaciones menos 1 es 31. Bien, seguimos elaborando como que este fuese un tratamiento en bloques completos al azar. Lo primero que hay que calcular es el factor de corrección. El factor de corrección está dado por el gran total elevado al cuadrado entre el número de observaciones. El gran total es 647.20. Ese 647 lo elevamos al cuadrado, esa cantidad la dividimos entre 32 y da 13.089.62. Ese es el factor de corrección. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la suma de cuadrados totales. Para eso necesitamos nosotros todas las observaciones, empezando del 13.2, 14.3, hasta que finalicemos con el 29.5. Todos esos datos se elevan al cuadrado. Una vez obtenida la suma de todos los datos al cuadrado, le restamos el factor de corrección. Y eso es igual a 624.86. Eso es la suma de cuadrados totales y lo trasladamos para acá. Suma de cuadrados totales. Aquí colocamos el 624.86.
Bien, seguimos con la suma de cuadrado de los tratamientos. Vemos aquí cuáles son las sumas de los tratamientos, 55.2 y 66.8 hasta que llegamos al 112 cabales. Todos estos números los elevamos al cuadrado, los sumamos y lo vamos a dividir entre 4, porque cada uno de estos datos venía de sumar 4 bloques. Una vez encontrada esta cantidad, le restamos el factor de corrección, que son los 13.089, y eso nos da un total de 607.705. Esta cantidad de 607 la traemos para la suma de cuadrado de los tratamientos. Vamos ahora a la suma de cuadrado de los bloques. Eso vamos a sacarlo de estas cantidades de la suma de los bloques, de 4 bloques. La primera sería la 160.7 al cuadrado, la 162.5, la 166.5, hasta que lleguemos al número 163.5 al cuadrado. Todos estos datos los elevamos al cuadrado, los sumamos y una vez teniendo la suma, lo dividimos entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque cada uno de estos datos viene de 8 tratamientos. Una vez encontrado la división, le restamos el factor de corrección y eso da una cantidad de 0.785. Ese 785 lo colocamos acá. Bien, el más fácil ahora sería encontrar la suma de cuadrados del error experimental. Este es más fácil, sería la suma de cuadrados totales, le restamos la suma de cuadrados de los tratamientos, le restamos la suma de cuadrados de los bloques y el residuo, que es 16.37, es lo que vamos a anotar en el suma de cuadrados del error. Bien, una vez encontrado la suma de cuadrados, vamos al cuadrado medio, que sería de dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad que tiene cada uno de ellos. El 607 lo dividimos entre 7 y da 86.815. El del bloque, el punto 785 entre 3 da punto 262. Y en el error, que es 16.37 entre 21, da punto 78. El F calculada lo vamos a sacar de dividir 86.815 entre punto 780. Y eso da 111.37, que lo vamos a comparar con los datos de tabla. Y en el bloque, que es punto 262 entre punto 780, da punto 34, que también lo vamos a comparar con los datos de tabla. Bien, aquí hemos llenado los, como quien dice, un diseño normal de bloques completo. Hoy en la segunda parte vamos a averiguar cómo se saca esta otra partecita. Aquí lo que vamos a hacer es desdoblar, ¿verdad? Lo correspondiente a tratamiento con respecto al factor A, con respecto al factor B y con respecto a la interacción A por B. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Voy a dividir este tema en dos partes. Vamos a seguir la segunda parte con otro video.